No es esta la primera vez y seguramente no será la última, queridos amigos de la hora de la verdad, que hablemos del eterno retorno de las cosas. Las cosas se repiten, tienen una tendencia enorme a repetirse. Pues bien, estamos en un punto en que se está repitiendo un episodio terrible que vivimos hace poco más de 40 años entre el enfrentamiento de Rusia con los Estados Unidos a propósito de los emplazamientos que Rusia estaba haciendo para plataformas de lanzamiento de misiles contra los Estados Unidos en Cuba. Aquello fue temible, estuvimos a punto de una guerra mundial. Los Estados Unidos mandó su armada gigantesca al océano para detener los buques rusos que venían con elementos para construir esa plataforma guerrera. Rusia resolvió dar marcha atrás y se rindió. Pero celebró un acuerdo con los Estados Unidos, una de cuyas cláusulas nos sigue pesando todavía. Según esa cláusula, los Estados Unidos se comprometían a que nunca intentarían un ataque contra Cuba. Eso sigue pesando todavía en la geopolítica de esas dos naciones. Pues bien, ha pasado el tiempo. Uno creería que ha pasado de manera que ya no se puedan repetir estas balandronadas de los rusos que ponen en jaque la paz de la humanidad. Pero han vuelto y han dicho que están dispuestos a montar plataformas de lanzamiento de misiles y otra clase de armamentos, una estructura militar, es lo como la llaman, para defenderse de los Estados Unidos, porque dentro de su infinita capacidad para el cinismo, los rusos dicen que están haciendo lo que están haciendo para defenderse ellos mismos. Los Estados Unidos los están atacando. ¿En qué será que los atacan? Pues bien, estamos en vísperas de momentos cruciales en la vida de la humanidad, porque no sabemos qué camino tome el empeño ruso en montar las plataformas militares en Cuba y en Venezuela. Cuba y Venezuela, por supuesto, encantadas, sobre todo Venezuela, que ha dicho 1000 veces que está disponible para una aventura semejante. Plataformas militares en Cuba y Venezuela para amenazar a los Estados Unidos es lo mismo que montar esas plataformas para amenazarnos a nosotros, para amenazar todo el continente americano. Los Estados Unidos han replicado de manera casi feroz, muy distante y muy distinto del lenguaje que suele utilizar el presidente Biden. Su asesor en materia de seguridad ha dicho que no tolerará de ninguna manera que Rusia intente montar estructura militar en Cuba y en Venezuela para amenazarlo. No lo tolerará y estará dispuesto a llegar a cualquier extremo, hasta el que tenga que llegar, con tal de que se cumpla esa advertencia. De manera pues que eso es lo que tenemos. Una posibilidad de un enfrentamiento bélico entre las dos potencias aquí en las vecindades, aquí en la esquina nuestra, la esquina del piso nuestro, donde podemos vernos involucrados en una cuestión de semejante estilo. Rusia se quiere desquitar de lo que está pasando en Ucrania y de lo que está pasando en el Comintern, con el Comintern enfrentado a la OTAN en los extremos de la Rusia oriental. Y entonces se está desquitando de esa manera de los Estados Unidos. El desquite es amenazarla con hacer un montaje militar en Cuba y en Venezuela. ¿Lo hará? Parece improbable que lo intente, pero no es imposible. Rusia, en su desespero por recapturar
su potencia, por demostrarle al mundo que es capaz de cualquier cosa, demostrará que es capaz inclusive de hacerle un montaje militar a los Estados Unidos en su propio vecindario. Cuba y Venezuela son el vecindario de los Estados Unidos, ambos países dependientes ideológicamente de Rusia, ambos países disponibles para cualquier tipo de aventura. Es el momento preciso para ellos, no tienen nada que mostrarle a sus pueblos, están desesperados internamente, con unas inflaciones absolutamente descomunales. Ya oímos que Cuba tiene más de 800% de inflación en este año y que Venezuela está por encima de 600% de inflación. En una situación como esas, cualquier aventura queda pequeña, cualquier disparate es posible, cualquier bestialidad se puede esperar de esas naciones. Todo depende desde luego que Rusia lo quiera hacer y que Rusia se someta al escrutinio y a la vindicta de los Estados Unidos en ese tema. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que tenemos entre manos, queridos amigos. Una razón de más para no equivocarnos en la elección de presidente de la República, porque esto es una cosa que viene en serio y en grande, muy en grande. Cuba y Venezuela están sirviendo de plataforma para un ataque contra los Estados Unidos. Colombia está en la mitad del camino, al pie de Venezuela, muy cerca de Cuba, y no podemos equivocarnos en la manera como ese asunto y otros asuntos de política internacional lleguen a tratarse. La política internacional, otro tema para el que tenemos que estar preparados, otro tema para el que tenemos que estar listos, y para eso necesitamos elegir un buen presidente de la República. No equivocarnos, ya lo dijimos, están prohibidas las equivocaciones, y esta circunstancia que les estamos mencionando, la repetición de la crisis del Caribe entre Khrushchev y Kennedy, se puede presentar esta vez con resultados absolutamente desconocidos, porque sería un salto al vacío como no habría otro en la política internacional del mundo y de América. Colombianos, no equivocarnos en la elección de presidente. ¿Ustedes se imaginan a Petro manejando este asunto con los Estados Unidos, con Rusia y con Cuba? ¿Se lo imaginan por un minuto? Bueno, pues es bueno que se lo imaginen, para que los que tengan la mala idea de no votar o de votar por Petro en las próximas elecciones corrijan su parecer. Hay que votar por Óscar Iván Zuluaga en lo que tenemos hasta ahora advertido. Hay que votar razonablemente, hay que votar pensando no solamente en la paz de Colombia, sino en la paz del mundo entero, que se encuentra en jaque por esta posición absurda. Pero las fanfarronadas suelen no terminar en nada, pero a veces, por desgracia, se cumplen. Vamos a ver qué sucede con este tema de la amenaza de Rusia de montar una estructura militar en Cuba y en Venezuela para apuntar contra los Estados Unidos de América.